Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con una transmisión más de este programa, una transmisión deliciosa, una transmisión que para este día, como es la palabra del Eterno, una delicia, la grosura que el Eterno nos envía a los jabaitas, en especial, claro, sí, como usuarios directos y miembros de Java, y para todo el mundo, aquel que quiera realmente abrevar en la palabra, que da vida, en la palabra que edifica, en la palabra que fortalece, la palabra que consuela, la palabra que da certidumbre, la palabra que nos permite caminar en confianza en nuestro ser como creyentes, ¿sí? Es una ricura, en verdad, mis hermanos. Si ustedes se han atrevido, si han enfrentado el reto de romper con, ¿cómo le diré? Déjenme lo digo como me lo dijo nuestro Padre Eterno, cuando en su justa misericordia me daba dirección para mi vida, vaya, así, para poder servirle como ahora lo estoy haciendo. Si han podido ustedes romper con esa teflón doctrinal, esa soberbia doctrinal que caracteriza a no pocas de las congregaciones cristianas, ¿sí? Cuyos pastores utilizan la escritura para mantener atado al creyente, no para liberarlo, y eso es algo sumamente delicado, porque como podrás ver aquí, estamos trayendo a ti palabra clara, palabra precisa, y mira, y es una palabra que no está buscando un beneficio financiero o material o una cuota de poder tampoco, no. Sí, aquí en Java Ministerios, el espíritu que mueve a Java Ministerios es el dar, ¿sí? Porque nuestro Padre Eterno es dador, ¿sí? Y Java Ministerios tiene el espíritu del Eterno. Por eso se te brinda todo esto sin pedirte algo a cambio. No, para nada, porque de gracia hemos recibido y de gracia damos, ¿sí? Ese es el espíritu que nos mueve a Java Ministerios, ¿sí? Para que, ¿sabes? La divisa que queremos, el pago que queremos, son esos depósitos en nuestra cuenta en el Banco Celestial. Eso es lo que queremos, ¿sí? Queremos que muchas almas se eleven, vayan al trono de gloria, porque eso para nosotros implica depósitos en nuestra cuenta en el Banco Celestial. Ahí donde no hay algo que los eche a perder, como ocurre aquí en la tierra, donde sí, el ladrón los roba, ¿sí? Allá no. Entonces, eso es lo que nos mueve en Java Ministerios, y estamos terminando, casi cerrando ya un tema general, la oración, ¿sí? Que nos ha llevado ya varias semanas, vaya, ¿sí? Estamos hablando de un poco más de un año que nos llevó ver este tema, y que aún quedan cosas por escudriñar, ¿sí? Entonces la idea es que te constituyas tú como creyente, siendo creyente. Mira, primero me viene a la mente lo que le leía a Alan Vincent en este libro que se llama El cielo en la tierra, cuando decía, algo que le cuesta mucho al creyente, no lo digo textual, lo parafraseo, algo que le cuesta mucho al creyente
es creer que es hijo de Elohim. ¿Sí? Bueno, pues aquí abonamos fertilizamos esa convicción de que eres un hijo del Eterno. ¿Sí? Claro que hay condiciones para ello y lo has ido conociendo a lo largo no solo de este programa, La Fe del Creyente. Lo vas a encontrar en las distintas transmisiones que, por cierto, te invito a que las veas, ¿sí? En la oferta que te hace Java Ministerios, una oferta de formación, ¿sí? Como creyente, como discípulo y como verdadero discípulo de Yeshua. Y con ello entonces, ¿sí? Teniendo la potestad, como dice la Escritura, de ser hecho hijo de Elohim, de nuestro Dios, el Altísimo Dios de Israel. Entonces, ahí se te ha mostrado, se te ha enseñado una serie de cuestiones que han sido reenfocadas incluso para poder entenderlas. Por eso te he hablado del teflón doctrinal, de la soberbia doctrinal, porque hay veces que lamentablemente quien está en el púlpito no ha estudiado realmente la palabra. La lee, sí, y sí la memoriza y todo, y quizás estudió en el instituto, pero no. O sea, hay otras cuestiones que el instituto no te enseña. Y que aquí estamos tratando de ponerlas delante de ti para que tú tomes decisiones. ¿Sí? Porque esto no te tratamos de convencer. Recuerda que hay uno que es el que se encarga de eso, y es el Espíritu de Elohim, el que redarguye, el que da conciencia de pecado, de juicio y de justicia. ¿Sí? Él es el que hará la obra en ti. Siervos somos solamente nosotros, instrumentos de Él para que su voluntad se cumpla. ¿Sí? Entonces, mi hermano, puedes tú ver los distintas opciones que tiene Java Ministerios. Una de ellas es La Fe del Creyente. El día de ayer se transmitió Retornando a la Verdad. ¿Sí? Este jueves que viene, Mujeres en Elevación, ¿sí? Un programa dedicado exclusivamente a las mujeres que quieran elevarse y vivir la plenitud de las bendiciones aquí en la tierra, tal y como Mashiach lo dice, 100 veces más lo que dejes por seguirle a Él y al Evangelio, y además la promesa de vida eterna en el mundo venidero. En Shabbat tú tienes también el mensaje principal, ¿sí? Hoy, por cierto, también tenemos la enseñanza de Torah, que viene de nuestro líder pastoral, Jesús Fernando Isaac García, ¿sí? Y el día de mañana, el ejercicio, la práctica, ¿sí? Lo que tú estás viendo aquí, lo que tú estás abrevando, el día de mañana se pone en práctica en un ejercicio real, ¿sí? En una oración de guerra espiritual. El Eterno nos llevó poco a poco, fuimos transitando hasta llegar a posicionarnos por voluntad de Él en el terreno de la guerra espiritual. Y por tanto, la oración es de guerra espiritual. ¿Sí? Y bueno, es muy conveniente, yo te lo digo, mi hermano, te lo digo por experiencia, ¿sí? Muy conveniente que abreves, que tomes, si quieres tú, la secuencia que te ofrece La Fe del Creyente. Es una secuencia que empezó incluso, fíjate, haciéndote ver cuál es la batalla que enfrentas como creyente. Dos escenarios en los cuales tú como creyente estás enfrentando la buena batalla de la fe, la cual nos refiere el Rab Shaulo. Un escenario interno contra ti mismo, contra tu propia carne, contra tus inclinaciones que te llevan hacia la maldad, así lo dijo el Padre en su palabra, ¿sí? Toda era maldad en el corazón del hombre, todo el día, dice, era maldad en el corazón del hombre, ¿sí? Esas inclinaciones, los rasgos de carácter que también no ayudan, el enojo, la ira, la tristeza, etcétera, ¿sí? Desde por aquel entonces, ese primer programa, desde ahí te dibuja, ¿sí? ¿Cuál es el escenario en el cual tú estás desenvolviéndote, ¿sí? Como creyente? Ese escenario en el cual tú vas
haciendo cada día la nueva criatura. No fuiste nueva criatura cuando tú recibiste a Mashiach. No, ahí no fue. ¿Sí? Tú ahí entraste a la transición, a ese camino de cambio constante en el que la carne tenía que ir siendo vencida. Entonces ahí se te muestra precisamente lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Y bueno, pues tú puedes encontrar toda esa serie de programas que antecedieron a este tema de la oración, ¿sí? Vas a encontrar también sobre el arrepentimiento. En fin, yo te invito a que abreves en esos programas y en cualquiera otro de los programas, porque además también tenemos en el canal de YouTube distintos programas que ya fueron transmitidos, ¿sí? Semillas de Sabiduría, ¿sí? También, en fin, bueno, ¿qué te voy a decir? Hay varias opciones por ahí que tú puedes tomar y te invito. Como también te invito a que en este momento dispongas tu corazón para recibir lo que el Eterno hoy trae para ti. Para que escuches, mira, para que escuches la palabra que necesitas escuchar. No lo que quieras escuchar, no lo que debes escuchar, aunque deseo que así sea. Más aún, la palabra que necesitas escuchar. Esa palabra que te confronte, esa palabra que te cuestione, que te consuele, que te dé confort, por supuesto, que te dé certidumbre, por supuesto, pero sobre todo, que te anime a retornar a tu Creador, a tu Dios, a tu Padre, a través de Mashiach. Nadie va al Padre si no es por Mashiach, ¿sí? Entonces, atrévete mi hermano, y suspende, mira tu raciocinio por el momento y recibe solamente. Eso sí, te invito a que te lleves tu lápiz, tu cuaderno, tu pluma, la tecnología en el teléfono, tu aplicación de notas de voz o dictado, etcétera, para que tú puedas ir registrando aquello que te cosquillea, aquello que te da comezón, aquello que te pica las costillas, en fin, ¿sí? Y si quieres compartírnoslo, aquí en el muro de Jama Ministerios, lo puedes escribir en este momento. Si no, también cuando se suba al canal de Jama Ministerios, canal de YouTube, este programa, ahí puedes también hacer tus consideraciones, ¿sí? Te invito a que hagas esto que te estoy diciendo, ¿sí? Que no te gane el racionalismo, el intelectualismo, ¿sí? Deja para después todo eso. Es cierto, la Escritura nos dice que el ser creyente, el ser discípulo de Mashiach, el creer en Elohim, es un culto racional. Por tanto, tienes que también meterle seso, ¿sí? Neurona, ¿sí? Pero ahorita no es el momento. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, ¿sí? Sirviendo en Jama Ministerios, congregación judío mesiánica nazarena, porque seguimos al nazareno, ¿sí? Ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, transmitiendo para todo el mundo. Y bienvenidos. Hoy iniciamos un tema nuevo, ¿sí? Un tema que es ya el cierre, a menos que el Eterno diga otra cosa, pero es el cierre del tema general de la oración, ¿sí? El tema particular se llama manos a la obra con tu oración, ¿sí? El tema te lo dice. Ya estuviste conociendo los distintos tipos de oración, ¿sí? O maneras de pedirle al Eterno, ¿sí? Ahora es necesario que cerremos con aquello que te lleve a poner por obra, ¿sí? Tu oración. Ya te hemos dado distintos aristas, ¿sí? Lados, recovecos de la cuestión de la oración, ¿sí? Entonces ya lo que queda es la práctica, ¿sí? Así como lo hacemos nosotros los miércoles es de la oración, el día de la oración. Entonces, así hazlo tú también, ¿sí? Y mira,
Mashiach te guía. De hecho, estos programas que de casi un año y meses, no sé cuánto realmente, no tengo el conteo, quizás un año y medio, por ahí andará todos los programas de la oración, los que se transmitieron, este, todos están derivados, fueron sacados, vaya, de el Padre Nuestro. Esa oración de unos pocos versículos, sí, en apariencia es poco, pero en lo que hemos visto aquí hay una gran profundidad y amplitud. Y ahora lo tienes delante de ti, ¿sí? Para que tú tomes decisiones, ¿sí? Y bueno, la invitación es a que tú te animes a transicionar, ¿sí? Que te animes a ser meritorio para vida eterna. Pero antes de ello, vivas la plenitud de la bendición de Elohim en tu vida. Y eso implica trabajo. No llega pidiendo y sentándose a esperar. No. Ante una oración tiene que venir una acción, ¿sí? Y bien, entonces te decía, mira, lo que estamos haciendo aquí también es llevarte gradual y lentamente a que vayas a esa profundidad que te refería del Padre Nuestro, que toca puntos que ni siquiera imagina uno dentro de la Escritura, ¿sí? Pero es la manera en que el Eterno ha dispuesto que lo hagamos en Abba Ministerios. Estamos ya en la proximidad de cumplir 6 años, ¿sí? Sí, 6 años en Abba Ministerios, ¿sí? Y todo esto ha sido una constante guianza del Eterno para hacer la chamba, ¿sí? Es ministerio, es servicio, y como tal responde a un patrón, a un dueño, y ese dueño es Elohim, ¿sí? Y bueno, también hay una cuestión que está de fondo en esto. Miren. Hay algo que el cristianismo en general no le queda claro, y es que la lectura, el estudio, el aprendizaje de la palabra del Eterno pasa por 3 momentos importantes, ¿sí? En el que es necesario transitar, es necesario caminar por ellos. Y esta manera la sabía Mashiach, ¿sí? Y bueno, el problema, creo yo, poniéndolo más como una conjetura, una hipótesis, es que se ha centrado solamente en el Nuevo Testamento, el cristianismo en general. Y lo decía en otra ocasión, le hacen más caso al Rab Shaulo con aquello que enseñó acerca de la gracia, que por cierto no está debidamente entendida, ¿sí? Que al propio Mashiach, que dio la vida por todos nosotros, que sufrió en esa cruz, ¿sí? Y pagó el costo de nuestra vida de oscuridad, de nuestros pecados pasados, vaya, ¿sí? Entonces Mashiach sabía esto y lo enseñaba, ¿sí? Claro que no puedes darte cuenta en el Nuevo Testamento, porque ¿cuánto duró el ministerio de Mashiach? ¿Sí? 3 años, alrededor de 3 años. En 3 años no iba a poder enseñar toda la profundidad de la Escritura. Es sumamente profunda, ¿sí? Sin embargo, hay en el pueblo judío instituciones, instancias encargadas de enseñar la Escritura, las yeshivot, o una yeshiva es una escuela, digámoslo de esa manera, ¿sí? En donde se enseña Torah. Recuerden que Torah, mis hermanos,
es esencialmente y de primera instancia la instrucción del Eterno. ¿Con qué propósito? Para que vivamos bien y para que nos vaya bien. Es una instrucción que nos da dirección a nuestras vidas, ¿sí? Es una enseñanza y al final se constituye también en una ordenanza, en una ley, vaya, en ley, que fue lo que privilegiaron Reina y Valera, ¿sí? Porque además la palabra que utilizaron en griego no daba muchas opciones, ¿sí? Para poder decirlo de otra manera. Entonces en la yeshivot ahí se enseña la palabra del Eterno. Y en un primer momento precisamente necesitamos entender qué es lo que nos trata de decir el Eterno en su instrucción, ¿sí? Y después vendría la interpretación. Y así disponernos para que venga el espíritu de revelación a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que así podamos tener, pues, guianza directa de nuestro Padre Eterno. Y viene, mi hermano, te lo digo por experiencia. La revelación no llega en el vacío. No llega porque nada más te sientes y digas, Señor, a ver, quiero la revelación. No, no, no. Llega por estos pasos que te estoy diciendo, en los cuales tienes que averbar en la palabra, leerla, ¿sí? Estudiarla, ¿sí? Entenderla, comprenderla y luego abrirte a la interpretación. Que déjame te digo, por cierto, ¿sí? La interpretación ya está dada, al menos de la Torah, que es la fuente de la Tanaj y es la fuente de la Biblia, vaya así, en general. Llámese Tanaj, lo que sería la Biblia judía, la Biblia hebrea, ¿sí? Y la Biblia es lo que usamos en nuestras congregaciones, vaya, ¿sí? La fuente son los primeros 5 libros. Y esos 5 primeros libros se les llama Torah, instrucción. Entonces, la Torah ya tiene dada una interpretación. Por tanto, no se presta a otra interpretación, ¿sí? En el monte Sinai, a Moshe se le dio la Torah escrita, pero también se le dio la Torah oral. La Torah oral es la llave, es lo que nos permite, vaya, entender lo que está escrito en esos libros, ¿sí? Ahora la Torah oral, por necesidad, fue escrita, dada la dispersión del pueblo judío, y para tratar de mantener la identidad, etcétera, sí, entonces se escribió la Torah oral. Bendito el Eterno que la ha enviado a nuestra congregación, a través de nuestro líder pastoral, ¿sí? Él se encarga de hacernos llegar la Torah oral. El día de ayer fue una enseñanza, por cierto. Estamos, pues bueno, ya ayer fue la tercera sesión del grupo de Torah, de un nivel superior, vaya, de aprendizaje de la Torah, de estudio de la Torah, ¿sí? Y que tiene como propósito, ¿sí? Formar personas que enseñen la Torah. Llamémosle maestros, ¿sí? Maestros de Torah. Pero esencialmente, personas que vivan la Torah. Y por esa vivencia, con la autoridad que da la vivencia, constituida en sabiduría personal, entonces podamos aconsejar a otros, ¿sí? Y hoy está arrancando la yeshiva, ¿sí? En nuestra congregación para los peques, para los niños, los jovencitos de hasta 14 años, ¿sí? Estamos ahora sí que de plácemes, recién acaba de abrirse, llevarán casi 1 hora de estar en clase, ¿sí? Bendito el Eterno, porque ahí se les va a enseñar su Torah. Y entonces, ya cuando la juventud se acumule en ellos, como en un servidor, vaya, ¿sí? Pues no se olvidarán de ella, ¿sí? Guiará sus vidas. Entonces, esa es la manera, regreso a lo que les decía, esa es la manera en que se aprende la Torah. Entonces, te decía, fue en el monte Sinai, desde ahí fue donde se estableció esta manera de enseñar, ¿sí? Y déjame te digo algo también de suma importancia, que al menos a los javitas nos queda claro. La Torah no se aprende de manera autodidacta.
se necesita de un maestro que conduzca al estudiante en el estudio, ¿sí? Porque ocurre lo que pasa con el cristianismo en general, vaya, ¿sí? Hay tantas interpretaciones del Nuevo Testamento que ya no sabemos ni cuál es la verdadera palabra, ¿sí? Y eso no ocurre con la Torah, ¿sí? Entonces, esas múltiples interpretaciones, a veces, no pocas veces, vaya, lo que hacen es decir a la Escritura lo que quiere que se diga, ¿sí? Ello implica entonces que se tergiverse y se desvíe la Escritura. Sí, está la inspiración divina, en la Biblia, sí, y la palabra del Eterno está en los primeros 5 libros de la Biblia, sí. Entonces, cuando uno pasa por esos 3 momentos, es cuando uno llegará a una comprensión profunda de la Escritura. Y ocurre algo maravilloso, algo precioso, y te lo digo por experiencia también. Que cuando tú ahondas y te dejas guiar por el maestro en el estudio de Torah, llegas a entender el corazón de Mashiach expresado en su evangelio, o sus evangelios si lo quieres ver en plural, en su evangelio, vaya así. Porque hemos visto cómo inevitablemente el evangelio de Mashiach refiere a Torah. Por eso el verbo vivo, la palabra viva que es Mashiach, es la Torah. ¿A cuál palabra se refiere? A la palabra de Elohim. Y la palabra de Elohim esencialmente está expresada directamente a Moshe en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Y ocurre entonces que el Evangelio nos lleva a la Torah y la Torah ilumina el Evangelio, ¿sí? Y nos permite entender lo que te digo, el corazón de Mashiach. ¿Por qué decía lo que decía? ¿A qué se refería con lo que hablaba? ¿Sí? Y cómo vemos también cómo Mashiach en sus enseñanzas refiere si bien a Torah, pero también refiere a la Tanaj, es decir, a los otros libros que están acompañando a la Torah en el Antiguo Testamento. El Rav Shaulo también, como maestro de la Torah o maestro de Torah, hace algo semejante, ¿sí? Por eso es que les decía ya en alguna ocasión, la hermenéutica que se utilizó para escribir las distintas interpretaciones dentro del cristianismo tiene que ser replanteada. Metodológicamente habría que hacer algunas consideraciones y replanteamientos, ¿sí? Y bueno, Mashiach fue muy claro, ¿sí? Mashiach fue muy claro en eso que estoy diciendo. Él lo dijo, señaló de forma muy precisa que había un único Elohim verdadero. Y eso tiene un peso fundamental. Doctrinalmente y teológicamente tiene un peso muy importante. El único Elohim verdadero es su Padre, ¿sí? Entonces, es la palabra del Eterno la que Mashiach nos refirió. ¿Quieres verlo? Mira, en Juan 17:3, ahí dice lo que te estoy diciendo de entrada. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. La vida eterna aquí en la tierra. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Ojo, porque es categórico. El único Elohim verdadero. Y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Fíjate lo que está expresando. El único Dios verdadero es Yahweh, Elohim, nuestro Padre eterno. Y Él envió a Mashiach. Por eso Él se llama enviado, ¿sí? Incluso Mashiach reconoció siempre la superioridad del Padre por sobre la de Él, ¿sí?
En Juan, te voy a traer algunos ejemplos. Ahora sí que quedas todavía con chamba para dejarte llevar por el espíritu de Elohim, para que te lleve a ver más a profundidad eso que te estoy diciendo. En Juan 14, versículos 9 y 10 dice algo también que es conveniente ver. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y aquí viene. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Date cuenta, léelo lentamente, ¿sí? Para que logres permitir que el Espíritu de Elohim te redarguya y te inspire, te dé revelación, ¿sí? Entonces, fíjate, las palabras que yo os hablo, todo lo que Él enseñó, dice, no las hablo por mi propia cuenta, o sea, no son mías, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todavía más, Juan 7:29. Pero yo le conozco, porque de Él procedo, y Él me envió. Date cuenta cómo está reconociendo, ¿sí?, la superioridad de nuestro Padre Eterno, ¿sí? Y luego en Juan 12, versículos 49-50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, o sea, le dio orden de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Sí? Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Sí? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y eso, mi hermano, lo que el Padre le ha dicho, mi hermana, está en esos 5 primeros libros de la Tanaj y de la Biblia. ¿Sí? Porque te digo, en donde se expresa de manera directa la palabra del Eterno, es en la Torah. Entonces, ¿qué dice Mashiach? Sin expresarlo siquiera abiertamente, fíjate. Las palabras que les hablo son las de mi Padre, que escribió en su Torah. Eso es lo que está diciendo Mashiach. ¿Sí? Y aquí tenemos que entender, y regreso nuevamente a un elemento metodológico importante de la hermenéutica. Para poder interpretar, que es tarea de la hermenéutica, ¿sí?, necesitamos conocer al personaje del cual estamos hablando, del cual estamos tratando de interpretar. Y conocer al personaje implica que nosotros conozcamos el momento histórico que él vivió, su cultura, su idiosincrasia, etcétera, 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 ¿sí? Y resulta que este personaje es un judío. ¿De qué iba a hablar un judío? De la Torah. ¿Sí? Es de lo que iba a hablar. Entonces tenemos que entender Torah para poder entender el Evangelio. Dicho de manera muy rápida, ¿sí? Y mira, esto incluso se dibujó desde muy pequeño en la vida de Mashiach. Ahí está la escritura, no es algo que yo invente, vaya así. Está dicho directamente en Lucas capítulo 2, versículos 46 en adelante hasta el 50. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Sí? Un niño pequeño
¿sí? Que estaba entrando a la adolescencia. ¿Sí? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Fíjate, oyéndoles y preguntándoles. Y los que le oían, ¿sí? O sea, no solo entonces les oía y les preguntaba, sino también daba respuestas. La misma pregunta no es de dudarse por lo que académicamente yo sé, vaya así, mi formación lo aprendí. Una pregunta hecha denota un grado de inteligencia también. La propia pregunta, no solo la respuesta, sino la pregunta misma, ¿sí? Con Mashiach, si los oía y les preguntaba, entonces se asombraban de cómo planteaba sus preguntas, pero también, ¿sí?, de sus respuestas. Ahí está escrito. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ojo, porque esto es determinante también. ¿Por qué me buscas? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí está. Conéctalo con los primeros versículos que te leí. Él vino a decir la palabra de Elohim, no lo que a él se le ocurría. ¿Sí? Ese es, digamos, visto bajo esta perspectiva, ese es el negocio que le correspondía a Yeshua. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Imagínate, sus propios padres no entender la palabra, las palabras que ese pequeño les habló. ¿Sí? Entonces, date cuenta, esto te lo digo porque es importante que lo entiendas. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿sí?, que tiene que ver con esto de manos a la obra con tu oración. Es el pasaje toral, porque proviene de la Torá, de uno de los libros de la Torá, de Shemot, de Éxodo. Shemot. En español le pusieron Éxodo, el nombre en hebreo es Shemot. Y Shemot es el plural de Shem, y Shem es nombre. Entonces Shemot son los nombres, ¿sí? Ese es el nombre en hebreo. En español se llama Éxodo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio rápido para ir entendiendo. Y este es el pasaje que sirve de marco, ¿sí?, a este tema que se llama manos a la obra con tu oración. Está este pasaje en el capítulo 17 y leeremos los versículos del 8 al 13 para entender esto. Te insisto, ese es el marco, este es lo que va a guiar todo el tema, es lo que va a articular, es el eje que articula todo el tema, ¿sí? Dice, entonces Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Moshe dijo a Yehoshua, a Josué, escoge varones para nosotros y sal. Combate a Amalek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Así pues, Yehoshua hizo tal como Moshe le había dicho para hacerle la guerra a Amalek. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y sucedió que cuando Moshe elevaba su mano, Israel dominaba. Pero cuando dejaba caer su mano, Amalek dominaba. Las manos de Moshe se volvieron pesadas, así que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Y estuvo con sus manos en emuná. Esa es la palabra que viene ahí. Se las quise traer así, a propósito. En emuná hasta la puesta del sol. Y Yehoshua debilitó a Amalek
y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué tiene que ver esto con manos a la obra, con tu oración? ¿Sí? Mira, hay varias cosas que tenemos que ir viendo. Y son algunas, no vamos a entrar a un nivel muy profundo. ¿Sí? Dice, yo me pararé sobre la cima de la colina. Iba a un lugar alto. Tú tienes un lugar alto también, al cual subir, al cual entrar. Y ese lugar alto no es necesariamente un espacio físico. Sí. No es que te vayas a subir al techo de la casa, ¿sí? Que puede ser, vaya, sí. O que te vayas a ir a un monte, puede ser y hasta es conveniente, ¿sí? La oración. La oración es tu cima, es tu colina, es tu lugar alto, ¿sí? Ahí. Dice, con la vara de Elohim en mi mano. Por si no lo recuerdas, Mashiach invistió autoridad y poder en nosotros. Y el Espíritu de Elohim también. Mi hermano, tú subes a tu lugar alto, empoderado. Subes con la autoridad y el poder que te dio Mashiach y el Espíritu de Elohim. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Cómo tiene que ver con manos a la obra, con tu oración? Y también Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Subieron junto con Moshe. ¿Qué dijo Mashiach? Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Te das cuenta cómo Mashiach no es de dudarse que tuvo en su corazón este pasaje para decirnos eso? ¿Sí? Tenemos que ver cómo la Torah nos arroja luz sobre el Evangelio. Y el Evangelio nos regresa a la Torah. Porque la Torah viviente, el verbo vivo, es quien lo dijo. Así de simple, ¿sí? Algo más. Y sucedió que cuando Moshe elevaba su mano, esto es elevar su mano, elevaba sus manos hacia el cielo, Israel dominaba. Pero cuando las dejaba caer, Amalek dominaba. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene que ver? Que levante los brazos espiritualmente tiene mucho que ver. Aquí, en la fe del creyente, se te mostró que una manera de acercarse a Elohim es esta. ¿Sí? Con manos alzadas, con manos levantadas, con brazos hacia el trono de gloria, ¿sí? Y con tu cabeza, tu cara, tu rostro hacia el trono de gloria. Eso es lo que hacía Moshe. ¿Sí? Te estoy dando, mi hermano, mi hermana, una manera de entrar a la oración. ¿Sí? Ojo con eso, mi hermana. Entonces, cuando Moshe bajaba sus brazos, espiritualmente se movían fuerzas que cuando en Emuná, ¿sí?, afirmado en su convicción, en su confianza hacia Elohim, entonces las fuerzas espirituales se movían a su favor. Cuando las bajaba, ocurría lo contrario. Ahí está en el pasaje. Está detrás de las palabras que están escritas. Eso es lo que hace la Torah oral. Lo que te estoy diciendo es lo que hace la Torah oral. Abrir la comprensión. No tiene nada que interpretar ya. Ahí está. Tan claro. Y es una instrucción para tu vida. ¿Sí? Dice, las manos de Moshe se volvieron pesadas. O sea, se cansó, vaya. Pero que dijeron,
a Aarón y Hur, a ver, vamos a traerle una piedra para que se siente. Ya está cansado el hombre. Empezaron desde muy temprano, ¿sí? Cuando apenas amanecía, hasta la puesta del sol, o sea, todo el día. Imagínate, con manos levantadas, con brazos levantados, de pie. Por eso es que aquí dice de pie, ¿a poco estaba de pie? Porque lo está diciendo el hecho precisamente de la piedra. Tienes que leer el contrario, vaya así. Se sentó sobre ella. Y Hur, Aarón y Hur, sostenían sus manos pesadas, cansadas, uno de un lado y el otro del otro. ¿Qué estás viendo aquí también? Intercesión de dos más. ¿Sí? Ahí está el secreto que Mashiach nos revela. Ahí lo tienes ahora, en términos empíricos. Y dice, y estuvo con sus manos en emuná, con firmeza, con confianza, hasta la puesta del sol. Y ello significó la victoria. Lo dice el versículo 13. Y Yehoshua, Josué, debilitó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta, mi hermana? Estamos en un breve pasaje, pues, ¿qué podrán ser? No sé, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Y todo lo que trae, y todavía falta, mi hermano. Todavía falta, no es todo. Eso es la profundidad de la Torah. Y la manera de abrir la Torah escrita, eso es Torah escrita, lo que te leí es Torah escrita. La manera de abrirla, de entrar a su comprensión profunda, lo da la Torah oral. ¿Sí? Fueron 2 Torahs que se dieron en el monte Sinai. La escrita en las tablas de la ley, de las tablas de la Torah realmente, esa sería la expresión más justa, correcta, vaya. Y de boca de Elohim al oído de Moshe, la Torah oral. Y de boca de Moshe, esa Torah pasó al oído de los a quien él enseñó, y ellos a su vez hicieron lo mismo hasta que hubo necesidad, que por la dispensación que tenía el pueblo judío, se tenía que escribir la Torah oral. ¿Sí? Entonces, déjame te digo otra cosa también, mi hermano, esto también tenemos que entenderlo. Oye, le digo, miren, el tiempo se va tan rápido, y en esta delicia de la palabra, pero bueno, miren, hasta antes de que viniera Mashiach a este mundo, antes de que se encarnara el Verbo, el enemigo era de carne y hueso. Aquí lo estoy viendo en este pasaje, ¿sí? Incluso, déjame te digo, este tema, de esto que te estoy diciendo, se trabajó aún más en profundidad en un tema ya pasado de hace año y medio, 2 años, no sé. Se llama Cuidado con los caldeos, ¿sí? Ahí hablábamos también de esto que te digo, cómo los enemigos que tenía el pueblo de Israel eran de carne y hueso. Pero llega Mashiach, ¿sí? Y entonces el enemigo ya no es de carne y hueso. Lo vamos a ver. Aquí podemos ver que Israel atravesaba el desierto. Y en esa travesía enfrentaron a diversos pueblos. Llegan a Canaán y empiezan a replegar a los cananitas para hacerse de las tierras que el Elohim les había prometido a través de Abraham, ¿sí? Y que por herencia espiritual y además por derecho divino le correspondían a él, al pueblo de Israel. En ese tiempo entonces la guerra fue de carne y hueso. Mashiach viene a enseñar y deja claramente sentado, ¿sí? Y es algo que nos da una luz diferente, vaya, déjame lo plantear en esos términos, ¿sí? De que
incluso es altamente meritorio ver al enemigo, atender al enemigo, pues él es un prójimo. E incluso, fíjate, si hay dificultades con cumplir el segundo gran mandamiento, ¿sí?, en el que se cumplen la Torá y los profetas, así lo dijo Mashiach, dice entonces él, lo amarás como yo los amé. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Como entonces ya no son de carne y hueso los enemigos. No. Tu enemigo ya no es tu prójimo. No, ya no es tu vecino. No, ya no es aquel que camina por la calle y que te hace algo que te resulta molesto. No, ya no es él. Ahora hay una batalla, hay una lucha que tienes que tomar muy, muy en serio. Porque además es una lucha por tu eternidad. Es decir, ¿por dónde pasarás tu vida eterna? En ella, fíjate, no están en juego tus posesiones materiales, no, sino algo de mucho mayor relevancia, tu propia eternidad. Aquella que vivirás, que viviremos, cuando seamos llamados a dormir, cuando este cuerpo, cuando esta mortaja que tiene dentro de sí un alma y un espíritu, vea corrupción, como lo dijo el Rab Saulo, ¿sí?, vuelva a la tierra, ¿sí? Eso es lo que tenemos que visualizar, es necesario visualizar. ¿Dónde quieres pasar tu vida eterna? ¿Sí? Cuando seas llamado a dormir y que hay que esperar a que venga el juez, ese que hoy es, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, ese que es nuestro abogado, nuestro elocuente intercesor, aquel que está sentado a la derecha del Padre y que toca el hombro derecho del Padre para que nos oiga en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, en nuestros ruegos, en nuestras súplicas, en que vea nuestras aflicciones, sí. Él, cuando venga en calidad de juez, abrirá el libro de la vida para ver si tu nombre, si mi nombre, está escrito en él. Y con la misma potestad abrirá el libro de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendas. Entonces, mi hermano, fíjate, ¿cuánto dura una vida del ser humano? Actualmente, ¿qué te gusta? ¿80, 85 años? No sé, promedio 85 años. Bueno, esos 85 años de vida aquí definen dónde vas a pasar tu eternidad. Y solo hay dos escenarios, solamente dos. Hay de dos sopas solamente. O lo pasas sentado a la mesa, alimentándote del árbol de la vida, alimentado por Mashiach, estando el Padre también, o donde hay lloro y crujir de dientes. Son los dos escenarios, hermano. No tenemos más, ¿sí? Entonces, ahí, en este tiempo de vida es donde se define nuestra eternidad. En este tiempo de vida transitamos hacia la patria celestial. Es en este mundo en el que está el juego, nuestra eternidad. ¿Y sabes qué? Ese enemigo espiritual no desperdiciará la oportunidad para hacernos caer. Sí, tu contienda es contra Satanás y sus huestes, los que ya fueron juzgados y condenados y solo esperan el cumplimiento de la sentencia. Pero quieren llevarse lo más preciado de toda la creación de Elohim. Tú, yo, Adán, el humano, el hombre, en un sentido amplio. ¿Sí? Entonces,
que nuestra vida termine, no en los 85 años promedio, no, mi hermano. Seamos optimistas, creyendo en la promesa de Elohim, que terminará en añadidura de años. Y eso solo es posible siendo obediente, estando sujeto a Elohim, estando sujeto a Mashiach. Entonces estamos en una guerra por nuestra salvación y por nuestra eternidad. Sí, porque la salvación sí se pierde. Sí. Y Mashiach lo dijo, te lo traigo rápido, cuando aquellos que se acercaron y le dijeron, maestro, maestro, echamos demonios en tu nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué le dijo él? No los conozco. Ustedes que caminaron fuera de la Torah, fuera de la instrucción, fuera de la ley. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto, que estamos en una guerra constante. La buena batalla de la fe tiene como centro nuestra salvación y nuestra eternidad. Y la batalla ya no es contra el prójimo, es contra esos inmundos que nos quieren ver en el lugar en el cual ellos estarán por toda la eternidad. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Sí? Bien, pues el tiempo se ha ido. Un gusto poder saludarles a mis hermanos que se han conectado hoy, algunos que veo, a la hermanita Rosa María Vega. ¿Qué tal, hermanita? Shalom, shalom. Yamile Quintana, shalom. Rosy, mi hermanita, saludo hasta Soto la Marina. Shalom. María Zamacona también, shalom, shalom. En fin, y de todos aquellos que, si bien no han hecho sus comentarios, están conectados, recibiendo, acudieron a la cita a recibir esta grosura, esta ricura de maná que el Eterno nos envía en esta tarde a través de este su siervo. ¿Sí? Les invito, mis hermanos, ahora que estudien lo que acaban de escuchar. Vayan y permitan que el Espíritu de Elohim los guíe por la Escritura. ¿Sí? Pidan su asistencia, porque Mashiach lo dijo, es el Espíritu que los llevará a toda verdad. ¿Sí? Que así sea, mis hermanos. Anhelo que así sea y pido al Padre que les permita vivir esa experiencia. ¿Sí? Igual aplica, déjense llevar, suspendan el racionalismo, vaya así, y permitan que el Espíritu de Elohim los lleve, los guíe, los conduzca a través de la palabra hacia donde Él quiere llevarlos, ¿sí? A donde el Padre ha determinado que vayan, ¿sí? Y que tengan entonces esa revelación, esa inspiración para sus vidas. Esa guianza que Él da en el momento en el que uno entra a la oración y entra al estudio de la palabra, cuando uno entra a la meditación de ella. ¿Sí? Muy bien, mis amados hermanos, nos vemos el próximo martes. Nuevamente la cita es a las 17 horas del próximo martes. Sí, un gusto haber estado con ustedes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Jama Ministerios, Congregación Judío Mesiánico Nazarena, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.